concientizando. Todos nosotros tenemos que dar las batallas que tengamos que dar, pero tenemos herramientas maravillosas. Ahorita estamos entrando en vivo por Venezolana de Televisión. Vamos a dar un aplauso a nuestra patria de parte de la comunidad afrodescendiente que está discutiendo el Plan de Derechos Humanos. Ya la compañera Norma estaba dándonos un relato muy preciso de todo lo que hemos avanzado, aunque es insuficiente, en materia de logros de derechos y de espacios a partir muchas de la legislación, de instrumentos jurídicos, de nuestra ley contra la discriminación racial. Aquí está Jesús, también del Instituto contra la Discriminación Racial, que el plan propone fortalecer, que por cierto aquí en la página 11 nombra a las comunidades indígenas, afro-venezolanas, pero luego cuando te vas a la especificidad en los distintos ejes, encuentras ahí que tenemos que asegurar el despliegue y alcance nacional del Instituto Nacional contra la Discriminación Racial. Realizar una reforma de la ley contra la discriminación racial a fines de adecuarla a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los instrumentos internacionales de derechos humanos. Aprobar e implementar el Plan Nacional contra la Discriminación Racial también. Hay que hacer un plan. Ahora fíjense ustedes, nosotros aquí en Venezuela estamos defendiendo los derechos humanos. Estábamos viendo antes de salir al aire la rueda de prensa conjunta del canciller de nuestra hermana querida República de Cuba, Bruno Rodríguez, con el canciller, el secretario de Estado, se llama ya, de los Estados Unidos de Norteamérica, donde dicen que gobierna un afrodescendiente. Y estaban ellos ahí dando una rueda de prensa conjunta. Y uno pensaba en lo que dijo Fidel ayer, que cumplió años Fidel, 89 años cumplió nuestro comandante Fidel el día de ayer. Fidel dijo que los Estados Unidos deben indemnizar a Cuba por la violación permanente a sus derechos humanos a partir de la aplicación del bloqueo. El bloqueo contra Cuba fue una política sistemática de violación de los derechos humanos de todos los hombres y mujeres cubanas, y más allá incluso de Cuba, de sus familiares fuera. Y aquí estamos, vamos avanzando. El bloqueo ya no existe, ese es un logro de toda la población de nuestra América, que hayamos hecho que el imperialismo tuviera que ceder y bajar la guardia y establecer relaciones de igualdad con la República de Cuba. Pero quedan deudas pendientes, como lo decía también una de las compañeras que intervino y nos hablaba de que mañana se cumplen los 35 años de la desaparición trágica del Grupo Madera y que todavía no hay claridad sobre los responsables de esa tragedia y que tenemos que luchar contra la impunidad. Usted lo decía claramente y nosotros estamos de acuerdo. ¿Cuánto han sufrido los pueblos descendientes de la Madre África en toda nuestra América? ¿Y cuánto sufren en la Madre África todavía? Allá llegó el colonialismo, los invadió, los destruyó y los abandonó. O peor aún, no los abandonó en algunos casos, sino que los tiene sujetos a la peor de las dominaciones. Ahí están los compañeros también del Centro de Saberes Africanos de África, que están haciendo un gran trabajo de investigación. Ahí, por ejemplo, Rosa Virginia, mi esposa, que hizo el diplomado, ella analizó el caso de la República Democrática del Congo, un país con una potencialidad y un pueblo hermoso. Tienen recursos naturales como Venezuela, tienen recursos en minerales raros y preciosos, y está sumido en una guerra civil aparentemente interna, pero que en realidad es una guerra impuesta por los factores de dominación mundial para que ellos se mantengan en un conflicto mientras ellos se llevan sus recursos naturales. Los celulares que todos tenemos probablemente tengan aquí en sus componentes el coltán de la República Democrática del Congo, que se llevan transnacionales del norte de Europa para luego vender los celulares con sangre de alguna manera, así como los diamantes. Todavía sufren los pueblos de nuestra África y su diáspora inmensa. Nosotros venimos del Caribe, que fuimos a hacerle entender a los primeros ministros y presidentes y sus gobiernos y sus pueblos en el Caribe, por instrucciones del presidente Nicolás Maduro, la verdad sobre nuestra Guayana Esequiba. Y estuvimos allí compartiendo con ellos, explicándoles con
con mapas, estableciendo la realidad histórica, la realidad jurídica de todos esos procesos. Y cuando hemos hablado, por ejemplo, con el compañero embajador de Venezuela, afrodescendiente, en Grenada, compañero Jorge Guerrero Veloz, bueno, allí él nos echaba el cuento de la poca conexión que puede haber entre esos pueblos y su origen africano, a pesar de que allí no son el 54%, son el 98%. Y cómo hay seres increíbles que dieron batallas hermosas en el Caribe. Él me hablaba de uno de nombre Fedón, si no me equivoco, que incluso hubo una comuna que, en opinión de este compañero, que además es investigador, bueno, fue más interesante que la Comuna de París, que duró más de 1 año y medio, la de Grenada me refiero, más que la de París, y que al final los colonizadores no pudieron agarrar, aunque los derrotaron, no pudieron capturarlos porque prefirieron entregar su vida lanzándose por un despeñadero antes de que entregarse a las fuerzas coloniales. Y esa es la historia de nuestros pueblos, el sufrimiento. Ustedes llevan en su sangre y como expresión en la piel el sufrimiento. Nuestro presidente Nicolás Maduro es afrodescendiente, evidentemente. Nuestro comandante Hugo Chávez es afrodescendiente también. Y se reconocen como tales. Y están profundamente orgullosos de ser afrodescendientes y aman a los pueblos afrodescendientes y a los pueblos africanos. Quien nos abrió los ojos hacia el Caribe fue el comandante Chávez. Quien nos abrió los brazos hacia África fue el comandante Chávez y su canciller, montado en un avión de aquí para allá, abriendo esos espacios. Mucho tenemos que hacer todavía, mucho tenemos que aportar, pero yo les diría también que ustedes, creo que fuiste tú que nombraste al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Yo les pregunto, ¿Obama es afrodescendiente? No, no viene de la diáspora africana, no viene de la trata. Pero además, lo afrodescendiente no puede ser un mero hecho de piel, ni un gentilicio ni siquiera. Tiene que ser la conciencia de una lucha de 600 años y de la lucha que tienen por el futuro y del sufrimiento, pero no para la venganza, sino para la construcción de una sociedad de iguales, como la venganza de la que hablaba Tomás Borges. La venganza nuestra, que cada vez que, por ejemplo, esa universidad territorial, Politécnica Territorial Argelia Laya, en Barlovento, es nuestra venganza contra los que nos excluyeron del sistema educativo. La venganza nuestra son nuestros hijos e hijas de cualquier origen, pero sobre todo nuestros hijos e hijas afrodescendientes, con su canaimita, con sus libros de la colección bicentenaria donde aparecen ellos, donde tenemos que mejorar todavía. José tiene razón, pero ahí están presentes ellos. Entonces, esta consulta con los grupos afrodescendientes es para ver hacia dónde vamos. Usted lo decía también, compañero, ¿cómo es que es su nombre? Francisco, tú hablabas, bueno, de la necesidad de un consejo